Bien, ya vimos ayer cómo se forman las imágenes por refracción en una superficie esférica. Vimos que un rayo que salía de un punto O se refractaba de tal manera que había que considerar el radio de esa superficie esférica y en este caso, como estoy suponiendo que va del aire a un medio que puede ser el agua o un vidrio, ese rayo, el rayo refractado se acerca y la imagen se forma aquí. Pues bien, hicimos una demostración y llegamos a que N1 entre la distancia del objeto más N2 entre la distancia imagen era igual a N2 menos N1 entre R. Con esta fórmula pudimos también determinar el punto focal imagen, que se definía como el punto en el cual se concentran todos los rayos que vienen del infinito después de refractarse. Y solo me tenía que ir a la ecuación que acabamos de ver y donde está S sub 0 poner menos infinito. Y me quedaba en ese caso que F sub i es N2 entre N2 menos N1 por R. Y también definíamos el punto focal objeto como el punto desde el cual salen los rayos que después de refractarse se van hacia el infinito. O dicho de otra forma, salen paralelos después de la refracción. Para eso me tengo que ir y decir que la distancia imagen sea igual a infinito. Aquí está. Y me queda que F sub 0 es igual a N1 entre N2 menos N1 por R. Y lo último que vimos fue la amplificación lateral. Es decir, la relación que existe entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Y lo único que hicimos fue aplicar la ley de Snell, reconocer que estábamos en aproximación paraxial y de aquí obtener que la amplificación era menos N1 por la distancia imagen entre N2 por la distancia objeto. De hecho, como caso particular, vimos qué pasaba cuando la superficie era plana. Pues si la superficie era plana, era decirle al radio que fuese infinito. Me iba a esta primera ecuación, aquí, y donde estaba la R pongo infinito. Al poner aquí infinito, me queda que N1 entre S sub 0 más N2 entre la distancia imagen es igual a 0. O despejando, que N2 entre la distancia imagen es igual a menos N1 entre la distancia objeto. Y a su vez despejando que la distancia imagen es menos N2 entre N1 por S sub 0. Y comentábamos, de hecho, que la distancia a la que el águila ve al pez es siempre más cerca de la superficie de lo que realmente está, porque en ese caso sería poner que N1 es 1,33 y que N2 es 1 porque el rayo va del pez al águila. Entonces viene a ser que está a un 75% de profundidad de la que está. De esta manera que si el pez, lo hemos comentado, estaba a 100 centímetros, a 1 metro, el águila lo ve como que está a 75 centímetros. Sin embargo, comprobamos también que su amplificación era 1. Es decir, al pez le ve con el mismo tamaño. Pues bien, nosotros, aunque la expresión que hemos llegado a la conclusión es esta, para que coincida con la que usamos en el libro en su momento y ahora mismo con las presentaciones PowerPoint que estoy usando, el signo más lo pondremos como un signo menos. De tal manera que la fórmula será igual, pero en medio habrá un signo menos. Entonces, la ecuación a la que hemos llegado, aquí tenemos la fórmula de distancia focal imagen, aquí tengo la fórmula de distancia focal objeto. Pues bien, recordando la fórmula que acabamos de demostrar, yo soy capaz, o se puede poner esta fórmula en función de las distancias focales. Aquí, repito, tengo distancia focal imagen, distancia focal del objeto, y lo único que tengo que hacer es N2 menos N1 pasar dividiéndolo. Lo voy a hacer. Este N2, N1 lo paso aquí dividiendo. N2 menos N1 aquí y N2 menos N1. Y esta R la paso aquí multiplicando. Multiplico por R y multiplico por R. Bien. Me queda entonces que N2R entre N2 menos N1 entre S' menos N1R N2 menos N1 entre S es igual a 1. Pero N2R entre N2 menos N1 es distancia focal imagen, F'. Me queda entonces F' entre S'. Y menos N1 por R entre N2 menos N1 es
F más F entre la distancia objeto vale 1. De tal manera que esta fórmula se puede escribir en función de las distancias focales de esta manera, que se le conoce como fórmula de Gauss. Pues bien, partiendo de esta fórmula se define lente delgada como un sistema óptico de espesor despreciable. Su espesor es despreciable, formada por dos superficies refractoras, de la que al menos una de ellas está curvada. Entiéndase, por ejemplo, unas gafas, una lupa. Es condición necesaria que una de las dos esté curvada, al menos una de las dos. Bien, pues esa es la pregunta que yo me voy a hacer ahora. Me voy a preguntar, yo tengo aquí, a una distancia S sub 0 del eje de la lente, un objeto. Ese objeto va a sufrir dos refracciones, porque de este objeto va a salir un rayo, se encuentra con la primera superficie refractora, y aquí se va a provocar una primera refracción, y aquí se va a provocar una segunda refracción. Y quiero preguntarme, ¿cómo es la imagen que se provoca después de las dos refracciones? Pues bien, ya cuando les digo que van a haber dos refracciones, estoy indicando indirectamente que voy a tener que aplicar esta fórmula dos veces. Y aquí tengo que considerar en primer lugar que tengo esta primera superficie refractora de radio R1. Aquí está el centro C sub 1 de esta primera superficie refractora. Y esta otra superficie refractora tiene un radio R2. Y aquí está el centro C sub 2 de esta segunda superficie refractora. Pues bien, ¿qué pasa cuando el rayo sale del punto O y llega a esta primera superficie refractora? Que como voy del aire a un medio de índice de refracción n mayor, sé que este rayo se va a acercar a la perpendicular, y la perpendicular es esta, la dirección del radio. Por eso este ángulo que aquí está más grande, aquí lo he puesto más pequeño, indicando que se cierra. Para esta primera superficie refractora pondré esta fórmula. Solo que tengo que decirle que N1 es 1 y que N2 es N, el índice de refracción de la lente que estoy usando. Vamos a verlo. Aquí está. He puesto 1 en N1 y he puesto N en N2. ¿Y dónde está la R? ¿Dónde está aquí el radio? R, he puesto R1. R1. Bien. ¿Qué sucede? Que este rayo, al seguir este camino ahora, parece que viene de aquí. Si yo lo prolongo hacia atrás, la primera imagen que se forma por haberse refractado aquí es esta. Esta es la imagen que provoca la primera superficie refractora. Y esta imagen, a su vez, ahora será el objeto para esta segunda superficie refractora. Porque cree que viene de aquí ahora, no de aquí. Esto implica que ahora, aquí, cuando ponga S sub 0 indicando distancia objeto, no pondré S sub 0, pondré S sub 1. ¿Bien? ¿Y qué tengo que hacer aquí? Donde está R, poner R2. Y además observo algo importante. El rayo aquí está cerca de la perpendicular, pero como voy de N a 1, ahora el rayo se va a abrir. El rayo se abre y aquí está la imagen que se forma. Y esta es la distancia que yo quiero calcular. Claro, ahora N1 será N. Y N2 es el aire porque voy del interior de la lente hacia el aire. Vamos a aplicar otra vez ahora la fórmula. Y aquí la tengo. Es obvio que me van a aparecer los índices de refracción cambiados. Antes iba del aire a la lente, ahora voy de la lente al aire. Bien, 1 menos N entre R2, segunda superficie refractora. Distancia objeto ahora es S1. Y aquí S2 es la distancia que yo quiero calcular. ¿Qué voy a hacer? Si yo sumo estas dos ecuaciones, me queda que NS1 se va con menos NS1. Y me queda entonces que 1 entre S2 menos 1 entre S sub 0 es igual a N menos 1 entre R1 más 1 menos N entre R2. Y también me fijo en lo siguiente. Si yo pongo aquí, si yo saco de aquí el signo menos factor común, me queda N menos 1.
saco n-1 factor común y me queda 1 entre R1 menos 1 entre R2. Y para mantener el convenio de signo que estoy utilizando en estas páginas, S2 será la distancia imagen. S2 aquí es la distancia imagen, que es la que quiero calcular. Y he sido capaz entonces de, partiendo de esta distancia objeto, hallar la distancia imagen. Y sería esta fórmula que vemos aquí. 1 entre la distancia imagen menos 1 entre la distancia objeto es igual a n-1 por, paréntesis, 1 entre R1 menos 1 entre R2. Se le llama ecuación del fabricante de lentes. La ecuación del fabricante de lentes se puede escribir de una forma más sencilla, definiendo el punto focal imagen f sub i como el punto al que llegan todos los rayos que parten del infinito después de refractarse en la lente. Lógicamente, la distancia focal imagen es la que hay del punto focal a la lente. Lo vemos en el siguiente dibujo. Aquí está. Esta es la distancia focal imagen. No, perdón. Este es el punto focal imagen. Y esta es la distancia focal imagen. Que por definición es todos los rayos que llegan paralelos, es decir, del infinito, se concentran en este punto. Esto lo tiene que haber visto cuando una lupa concentra todos los puntos sobre la hierba seca, todos los rayos sobre la hierba seca, y es capaz de provocar fuego, porque ese punto se calienta muchísimo. Porque está llevando todos los rayos que llegan paralelos a la lupa a su punto focal. ¿Qué tengo que hacer para hallar f sub i? Fácil. Decirle aquí a la distancia objeto que quiero que vengas del infinito. Pues si yo aquí pongo infinito, en este caso menos infinito, por el criterio de signo, si yo pongo aquí menos infinito, me queda que 1 entre f sub i es igual a n-1 por 1 entre R1 menos 1 entre R2. Claro, aquí, como esta distancia la llamé f sub i, no puse aquí si. Pues entonces 1 entre f sub i es n-1 por 1 entre R-1 menos 1 entre R2. ¿Bien? Todo esto entonces es 1 entre la focal imagen. Por eso, la ecuación del fabricante de lentes queda más fácil así, que es lo mismo. Vean, por cierto, el parecido que tiene con la ecuación de los espejos. Aprovechando, se los digo. Bien, a la inversa de la distancia focal se le llama potencia. Y la potencia, su unidad, como pueden comprobar aquí, el índice de refracción es un numerito, pero la inversa de una distancia será metro a la menos 1. O sea que su unidad es metro a la menos 1, pero a metro a la menos 1 se le llama dioptría. ¿Qué significa esto? Que una lente de 10 dioptrías concentra los rayos que vienen del infinito, por ejemplo el Sol, en un punto que está a una distancia de 1 entre f sub i igual a 10, f sub i es 1 entre 10, igual a 0,1 metro, igual 10 centímetros. Significa que una lente que su potencia sea de 10 dioptrías, todos los rayos que vengan del infinito los concentra aquí a 10 centímetros. ¿Bien? Evidentemente llamaremos punto focal objeto f sub 0 a aquel desde el que deben partir los rayos para que después de refractarse se vayan al infinito. La distancia focal objeto será, por tanto, la que hay desde este punto a la lente. Para determinarlo solo tengo que decirle a la distancia imagen, quiero que me des infinito. Pues me voy a la ecuación del constructor de lente, donde está f sub 0, pongo infinito y voy a hallar f sub 0, que sería este dibujo que está aquí. Este es el punto focal objeto, esta es la distancia focal objeto. Y si yo pongo algo en este punto, todos los rayos que salen de él después de refractarse salen paralelos. ¿Bien? ¿Y qué sucede? Que me queda que, como esta parte era 1 entre f sub i, me queda que menos 1 entre f sub 0 es igual a 1 entre f sub i. Conclusión, el punto focal objeto siempre está en el lado opuesto del punto focal imagen y a la misma distancia. Por tanto, en las lentes delgadas, la distancia focal objeto va a ser igual a la distancia focal imagen, pero están en lados opuestos. Y aquí lo estamos viendo gráficamente. Ahora, dependiendo del signo de la distancia focal imagen, tendremos dos tipos de lentes. Y esto es importante. Si la distancia focal imagen me da positiva, se les llama lentes convergentes. Si la distancia focal imagen me da negativa, se les llama lentes divergentes. La pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que pasar para que la distancia focal imagen me dé positiva? Pues para eso vamos a recordar la fórmula
de la distancia focal-imagen, que sería la inversa de la distancia focal-imagen. Acabamos de ver que es n-1, paréntesis 1 entre R1 menos 1 entre R2. Si yo quiero que me dé positivo, primer caso, que R1 sea positivo y R2 negativo. Lo dibujo. El primer caso sería que R1 sea positivo con R2 negativo. Claro, positivo aquí y R2 negativo. Si esto es negativo, negativo con negativo me queda positivo. Positivo más positivo me da positivo. Ese tipo de lente se llama biconvexa, que en general es la lente que nosotros asociamos a una lente convergente. Existe una segunda posibilidad, y es la plano convexa. La plano convexa exige que R1 sea positiva, aquí lo están viendo, R1 positiva, pero que R2 sea infinito. Al decirme que R2 es infinito me está diciendo que es un plano. Claro, si R2 es infinito, si yo pongo aquí infinito, esto me da 0. Como R1 es positivo, conclusión, la distancia focal-imagen me está dando positivo. Son las lentes plano convexa. Y las más difíciles de ver son las de menisco convergente. En los meniscos convergentes, las dos distancias son positivas. Tanto R1 como R2 es positivo. Pero R1 es menor que R2. Esto es condición necesaria. Y aquí lo puedo ver. Yo puedo ver que si esto es R1, esto es R2. R2 es más grande que R1 y claro, 1 entre algo más grande me da más pequeño que 1 entre algo más pequeño. Por tanto, la resta me da positiva. Pues existen tres tipos de lentes convergentes: la biconvexa, la plano convexa y la menisco convergente. Una propiedad que tienen todas las lentes convergentes es que son más gruesas por el centro que por los extremos. Eso es una forma fácil de reconocerla. Bien, vamos ahora a preguntarnos qué tiene que pasar para que la focal imagen sea negativa. Fácil. Primer caso. Bueno, si yo quiero que esto sea negativo, una primera posibilidad es que R1 sea negativa y que R2 sea positivo. Porque me queda negativo con negativo, negativo, que será la lente bicóncava que van a ver aquí. R1, que es esta distancia, negativa. R2, positiva. La siguiente posibilidad es la plano cóncava, que sería que R1 sea infinito y que R2 sea positiva. Claro, 1 entre infinito me da 0. Y 0 menos un número positivo me da negativo. Que sería este dibujo que están viendo aquí. Esta es la plano cóncava, que también es divergente. Y la última posibilidad es la menisco divergente, que es como el caso anterior, que la menisco convergente, las dos son positivas, pero en este caso R1 es mayor que R2. Se ve aquí que la curvatura de R1 es menor que la de R2, indicándome que R1 es más grande y R2 más pequeño. Si R1 es mayor y R2 es menor, este cociente es menor que este. Por tanto, la resta me da negativa. Una característica importante de las tres lentes divergentes es que son más estrechas por el centro que por los extremos. Y aquí tenemos una lente divergente. ¿Qué le pasa a una lente divergente? Que como la focal imagen está por detrás, es negativa, como acabamos de demostrar. Entonces, los rayos que llegan paralelos se separan, divergen, de ahí viene su palabra, o su nombre. Y lo que se concentran en la focal imagen son sus proyecciones. De tal manera que una lente divergente abre los rayos. Para representar lentes convergentes utilizamos este símbolo. Para representar una lente divergente usamos este símbolo. Ejemplo, determina la distancia focal-imagen de una lente de la que se sabe que R1 es 20 centímetros y R2 es menos 24 centímetros.
Estamos claramente en una biconvexa. Y me dicen que el índice de refracción interior es 1,5. Pues simplemente sustituir 1,n menos 1, 1,5 menos 1, 1 entre R1 menos 1 entre R2 poniendo el signo. Bien, y me da que la focal imagen es de 21,8 centímetros. Significa que esta lente, todos los rayos que llegan paralelos a ella los va a concentrar a esa distancia, a 21,8 centímetros. Dice, ¿dónde se formará la imagen de un objeto que se encuentra a menos 40 centímetros de la lente? Pues ahora me voy a la fórmula del constructor de lentes, que es esta. Ya hallé lo que valía f sub i. Y lo único que tengo que hacer es ponerlo. Me dice que el objeto está a menos 40 centímetros, pues pongo menos 40 aquí. Y solo tengo que despejar. Y me da que se forma, que la imagen se forma a 47,91 centímetros. ¿Cómo se forman las imágenes de las lentes convergentes? Pues en lentes convergentes hay que distinguir dos casos. Si el objeto está entre menos infinito y el foco objeto, la imagen siempre va a ser real e invertida. Y para hallar dónde se forma la imagen gráficamente, porque también lo puedo hacer analíticamente con la fórmula del constructor de lentes, lo único que tengo que hacer es considerar lo siguiente. El rayo que sale paralelo al eje óptico, este rayo es como que proviene del infinito. Y por tanto, una vez se refracta, pasa por el foco imagen. El rayo que va al foco objeto, una vez se refracta, sale paralelo. Pues bien, donde intersectan esos dos rayos, ahí se forma la imagen. Aquí la estoy viendo. Hay un tercer rayo, y es el rayo que va al vértice, o al centro del eje óptico. Porque ese rayo, cuando llega aquí, se encuentra con lo siguiente. Se encuentra que la lente aquí se comporta como que estas caras son paralelas. Esta cara y esta cara son paralelas. Y ya hemos visto lo que le pasaba a un rayo que llegaba a una superficie de caras paralelas. Se desviaba, pero la dirección del rayo era la misma al entrar que al salir. Por tanto, ese rayo, al llegar aquí, se desvía. Pero como el espesor de esta lente, como el espesor es muy pequeño, nosotros esa desviación la consideramos despreciable y podemos afirmar que pasa sin desviarse. Este tercer rayo sería entonces de confirmación, para asegurarnos de que se van a encontrar ahí. Y así es como gráficamente hallo la formación de las imágenes usando lentes convergentes. Sin embargo, para las lentes convergentes existe una segunda posibilidad, y es que el objeto no esté entre menos infinito y el foco, sino que esté entre el foco y el centro de la lente, que sería este caso. Si el objeto está entre el foco objeto y el centro de la lente, sucedería lo siguiente. El rayo que sale paralelo va al foco imagen. El rayo que va al centro pasa sin desviarse. Y aquí veo algo importante, y es que estos dos rayos se están separando. Por tanto, la única forma de que esos dos rayos intersecten es hallando sus prolongaciones. Hallo sus prolongaciones y donde se cortan, ahí es donde se forma la imagen. Esta imagen ahora será virtual, derecha y de mayor tamaño. Es decir, tengo una lupa. Puedo utilizar un tercer rayo, que en este caso no lo he usado, para comprobarlo. Y es el rayo que sale del foco. El rayo que sale del foco objeto, este rayo, una vez llega a la lente, sale paralelo, pero a mí lo que me interesa es su prolongación hacia atrás. Y veo que efectivamente intersecta en el mismo punto donde intersectan las otras dos rectas. Entonces, si nos preguntan cuál es la condición necesaria para que una lente convergente se comporte como una lupa, que el objeto esté entre el foco objeto y la lente, si no, no se comporta como una lupa. Bien, las lentes divergentes, sin embargo, da igual que el objeto esté entre el menos infinito y el foco objeto, o el foco imagen, hay que recordar que está por este lado, o entre el foco imagen y la lente. Siempre forma el mismo tipo de imágenes, es independiente de esto.
y las imágenes que forman serán virtuales, derechas y de menor tamaño. ¿Por qué? El rayo que sale paralelo diverge de manera que su prolongación pasa por el foco imagen, que recordemos en este caso que es negativo. El rayo que va al foco objeto, una vez llega a la lente sale paralelo. Me interesa su prolongación. Y finalmente el rayo que va al centro de la lente pasa sin desviarse y me sirve para comprobar que efectivamente intersecta con las otras dos rectas. Y aquí es donde se forma la imagen. Siempre serán derechas y de menor tamaño. Me dice ahora dónde se formará la imagen de un objeto que se encuentra a una distancia de menos 40 centímetros de la lente. Y para eso aplico la fórmula del constructor de lentes y donde está ese sub 0 pongo menos 40, pongo la distancia focal imagen 21,8, despejo. Y al despejar me da 47,91 centímetros. Esa sería la solución analítica. Voy a hacer ahora la solución gráfica. Y para esto he dibujado aquí con una línea vertical en verde lo que sería la lente. Voy a dibujar sus puntos focales a 21,8. Aquí está el foco imagen, 21,8. Y a menos 21,8, aquí, un poquito más atrás. Aquí está el foco objeto. Pues bien, el objeto me dice que está a 40 centímetros, pues lo voy a poner a 40 centímetros. Aquí voy a poner un objeto. Aquí, a 40 centímetros. Este objeto. Vamos a ver si es verdad. De tal manera que el rayo que sale paralelo, vamos a medirlo para ver cuánto da. 13. Lo marco aquí para sacarlo paralelo. 13. El rayo que sale paralelo este rayo pasa por el foco imagen. Aquí lo tengo y lo voy a pasar ahora por el foco imagen. Ahí está. Y el rayo que va por el foco objeto, que pasa por el foco objeto, tengo que prolongar aquí la lente. A ver, más o menos sí. Muy difícil ajustar esto aquí, se me está moviendo la regla encima. Este rayo saldrá paralelo. Bueno, voy a intentar trazar una paralela desde aquí, más o menos. Pues ahí es donde se forma la imagen. Esto, si yo mido aquí este punto, dentro de la estimación que estoy haciendo, me tiene que dar 48 centímetros. Pues bien, lo voy a medir y resulta que me está dando, me pasé un poquito, me da 52-53 centímetros. Pero se debe sobre todo al error que he cometido aquí y también este rayo que lo hice a pulso. Pero bueno, esa es la idea. Se vería también que el rayo que va al centro, pasa sin desviarse e intersecta ahí también.
Esa sería la solución cuasi gráfica. Ejemplo, una lente bicóncava tiene radios iguales y de 30 centímetros. ¿Cuánto vale su potencia y su distancia focal-imagen? Dato n igual a 1,5. Cuidado, al decir que es bicóncava, hay que interpretar los signos de los radios. R1 es menos 30 y R2 es 30, porque las lentes bicóncavas son estas. R1 es negativa y R2 es positivo. Yo no puedo venir alegremente aquí y poner 30 y 30, porque me darían lo mismo, 0. Me está diciendo que la distancia focal imagen es infinito. Eso es absurdo. Y el absurdo está en no saber interpretar los signos. Bien. Pues si yo pongo en R1 menos 30 y en R2 30, ya es cuestión de trabajar y me da que la distancia focal-imagen es menos 30 centímetros. Y su potencia, que es la inversa de la distancia focal-imagen, sería 1 entre menos 0,3 y me da menos 3,33 dioptrías. ¿Dónde se forma la imagen de un objeto que está a 60 centímetros de la lente? Ya sabemos que todas las lentes divergentes forman imágenes virtuales, o sea que la distancia imagen siempre me va a dar negativa, siempre. Bueno, se trata de sustituir 1 entre la distancia imagen menos 1 entre la distancia objeto menos 60 es igual a 1 entre menos 30, y eso me da menos 20 centímetros. Bien, dentro del campo de las lentes delgadas tiene especial interés el ojo humano. ¿Por qué? Porque el ojo humano consta de una lente delgada, que es el cristalino, que es una lente convergente. En realidad, en el ojo humano hay dos tipos de refracciones, porque delante del cristalino tenemos la córnea, que es una superficie semiesférica, y aquí se produce una primera refracción. Y en el cristalino se produce una segunda refracción. El ojo humano es un órgano de unos 2,5 centímetros de diámetro y su objetivo es enfocar los objetos, ya estén cercanos o lejanos, en el fondo del ojo donde está la retina. Y en la retina hay unas células que se llaman conos y bastones, que lo que hacen es la señal luminosa, la transforma fundamentalmente en señal eléctrica, también hay una parte química ahí, ahora se las comentaré, en señales eléctricas que viajan a través del nervio óptico hacia el cerebro. Ese es el objetivo del ojo. Bien, en el ojo hay dos tipos de líquidos. Delante del cristalino está el humor acuoso y detrás está el humor vítreo. El humor acuoso, como su propio nombre indica, viene a ser como índice de refracción como el del agua. Tanto que el humor vítreo viene a ser un poco mayor el índice de refracción. ¿Qué diferencia existe entre la córnea y el cristalino? La córnea es fija, pero el cristalino es adaptable. De tal manera que el cristalino es una lente en este sentido maravillosa. Porque cuando estamos mirando hacia el infinito, los objetos cuando los miramos hacia el infinito ya de por sí se refractan en la retina. Es cuando el cristalino está relajado, se dice. Pero cuando los objetos están cercanos, el cristalino tiene que engordar, por eso están los músculos ciliares, que lo que hacen es apretar al cristalino, lo deforman, de la manera que aumenta este grosor y fuerza la refracción sobre la retina. De ahí que cuando estemos leyendo, trabajando con el ordenador, nuestros ojos se cansen. Y se debe a lo que están haciendo los músculos ciliares para deformar el cristalino. Por eso se nos recomienda siempre que cuando queramos descansar la vista, levantemos la vista del libro o ordenador y miremos hacia el infinito, para que descanse el cristalino en los músculos ciliares. Bien, ¿qué más? En el fondo del ojo está la retina, que está formada por unas células que se llaman conos y bastones. Los bastones necesitan poca calidad de luz para poder ver. Son las células que ven de noche. Pero los bastones solo distinguen en gamas de grises. De ahí la famosa frase de que de noche todos los gatos son pardos o todos los gatos son grises. No distinguen colores. Pero lo que interesa es distinguir formas y es de los más numerosos. Vienen a ser unos 100 o 120 millones, creo recordar, de células en cada ojo. Sin embargo, los conos, sin embargo, para poder trabajar necesitan una gran cantidad de luz. De manera que los conos trabajan bien con la luz del día. Hace falta
tener mucha intensidad de luz para que trabajen bien. Existen 3 tipos de conos, unos que solo recogen la luz roja, otro la luz azul y otro la luz verde. La intensidad que llega a cada uno de ellos es lo que hace que esa mezcla de intensidades es lo que hace que veamos los distintos colores. Y decía antes que aquí entra la parte química, porque aquí existen unas sustancias y que reaccionan con la luz y es lo que hacen que den ese tipo de pigmento. Y para ese tipo de sustancias es fundamental la vitamina A. De ahí que siempre se diga que la vitamina A es imprescindible para una buena visión y se debe a eso, a que los pigmentos que utilizan los conos, la base es la vitamina A. En la zona central de la retina está la mácula, que es donde se concentra el mayor número de células. Y dentro de ella está una zona especialmente importante que se llama la fóvea, que es de por sí donde se sitúa el mayor la mayor concentración de células. Delante de el cristalino tenemos la pupila y el iris. El iris trabaja como un diafragma. Se abre y se cierra dependiendo de la cantidad de luz. Aquí tienen la fóvea, lo acabo de ver. Aquí. Siempre, evidentemente, en el ojo siempre tenemos un punto ciego y es aquel punto donde se inserta el nervio óptico. Si ahí se inserta el nervio óptico, no pueden haber células y por tanto hay un punto en el ojo donde no vemos. Bien, entonces el cristalino, como acabo de decir, es una lente deformable que hace posible la visión a distintas distancias. Este es el objetivo del cristalino, enfocar todas las imágenes en la retina. ¿Qué sucede? Que existen cierto tipo de problemas de visión. El primer problema es que la deformación del cristalino, con el paso del tiempo, se va perdiendo. Esa lente se va volviendo cada vez más rígida. No solo eso, los músculos ciliares con el paso del tiempo cada vez se van debilitando. Entonces el cristalino pierde la capacidad de adaptarse. De manera que con el paso de los años nuestro ojo sigue viendo muy bien de lejos, pero no de cerca. Es lo que se llama presbicia o vista cansada. Y se reconoce porque esas personas lo que hacen es cuando cogen un libro, un periódico, lo separan mucho de la cara para poderlo ver. Porque son incapaces de enfocar, es decir, su cristalino es incapaz de hacer esto, de engordar por aquí para poder enfocar cuando está cerca. Otro tipo de problema que sufre el cristalino es que el cristalino evidentemente es una lente transparente, pero con el paso de los años en muchísimas personas se va volviendo opaco. Son las famosas cataratas. Que la única forma de corregir las cataratas, como ya sabemos, es operar, es decir, antiguamente se cortaba la córnea por casi todos sus bordes menos una parte, se levantaba la córnea, se sacaba el cristalino y se ponía una lentilla y se volvía a cerrar. Hoy día se hace un corte con un láser por aquí, se aspira el cristalino y como las lentillas son flexibles se insertan por ese orificio y se abre. De manera que la operación es bastante más cómoda. Es una operación ambulatoria y que se hace muy fácil. Es curioso pensar que la mitad de los ciegos que hay en el mundo, que pueden haber de en torno de 40 y pico, 50 millones de ciegos, la mitad lo son por catarata. Algo muy triste porque en realidad es una operación, entre comillas, bastante sencilla. Existen también cegueras, no lo he comentado, o sea, evidentemente el principal problema de visión es ser ciego, y pueden haberlo de varios tipos. Existe otro problema de ceguera y es que el nervio óptico no transmite la señal. Otro tipo de visión es la degeneración macular, este fondo del ojo se puede estropear. Hay otro tipo asociado a problemas de diabetes. Las personas que son diabéticas tienen, si no se cuidan, tienen un alto porcentaje de perder la visión. También hay cegueras por tracoma, creo que se llama, que es un parásito que entra en el ojo y lo destruye. Por eso se insiste tanto en la limpieza de las lentillas y por eso es muy conveniente la asepsia cuando trabajamos con lentillas para evitar que este tipo de microorganismos entren en contacto con el ojo.
Bien, y los defectos de la visión fundamentalmente son dos, la miopía y la hipermetropía. Los miopes tienen el cristalino más grueso de lo normal, de tal manera que enfocan delante de la retina. ¿Cómo se corrige la miopía? Pues usando lentes divergentes. Yo utilizo una lente divergente que lo que hace es que los rayos que vienen paralelos los abre un poco, ya estos rayos vienen abiertos, entonces como el cristalino es más grueso, pero como ya vienen abiertos, no vienen paralelos, lo va a enfocar en la retina. La hipermetropía, sin embargo, son aquellas personas que su cristalino es más delgado de lo normal y por tanto enfocan detrás de la retina. Las personas hipermétropes se corrige su defecto de visión utilizando lentes convergentes. Otro defecto de visión que no está contemplado aquí es el astigmatismo, que no se debe al cristalino sino a la córnea, porque hemos dicho que la córnea es semiesférica, pero existen ciertos tipos de córnea que no son semiesféricas sino que son cilíndricas. Entonces esas personas no son capaces de enfocar correctamente dos líneas que sean perpendiculares. Les obliga a enfocar o la línea horizontal o la línea horizontal o la línea vertical, no las dos a la vez. Se utilizan unas lentes que se llaman lentes toroidales para corregir ese efecto. Y en la práctica todos tenemos algo de astigmatismo. Lo que pasa es que nuestro cerebro lo corrige. Un microscopio óptico consiste en la combinación de dos lentes convergentes. De manera que en el portaobjeto de ese microscopio, que estaría aquí, el portaobjeto, se pone el objeto que queremos estudiar, por ejemplo una célula. El truco está en poner esa célula cerca del foco objeto de la primera lente. ¿Por qué cerca? Porque si está cerca, la imagen que se forma, ya lo acabamos de ver, es virtual, invertida, y como está cerca se va a formar muy lejos y de mayor tamaño. Aquí no se aprecia. Pero esta imagen en realidad debería estar más grande. Entonces esta lente provoca una primera amplificación. Y este tubo es movible. Aquí hay una cremallera y un tornillo que permite subir y bajar el tubo, porque lo que se quiere conseguir al mover esta segunda lente, que se llama ocular, es que esta imagen quede cerca del foco objeto de esta lente. ¿Cuál es la razón de que quede cerca? Que al hacer el diagrama de rayos, la imagen se forma muy lejos. Y acabamos de ver que cuanto más lejos, mayor es el aumento. Por tanto, no es sino la combinación de dos lentes convergentes para que el resultado final sea, una amplificación muy grande de este objeto. Evidentemente, ya esto nos está diciendo que en un microscopio óptico veremos siempre la imagen invertida a la que está en el portaobjeto. A no ser que aquí se coloquen una serie de prismas que pueden volver a invertir la imagen y verla derecha, pero eso es irrelevante.